Noches. Buenas noches. ¿Qué está pasando ahora mismo? Estados Unidos pidió que se expresaran las diversas posiciones del Consejo de Seguridad. La más importante, Luis, Israel ha dicho que se reserva el derecho a la réplica a la acción militar de Irán. Esto es una novedad muy importante porque todo el mundo se está preguntando qué va a hacer ahora Israel. Irán hizo una especie de guerra con preaviso. Todo el mundo sabía, la inteligencia occidental, más o menos la hora, hasta tal punto que Biden hace una conferencia de prensa, se hace preguntar y dice, don't, no lo hagan. Bueno, lo hicieron. ¿No hagan qué? Que no haga el ataque. Es decir, todo el mundo sabía que iban a hacer un ataque. Le dijo don't, lo hicieron. Gastaron 320 millones de dólares, 320 millones de dólares en todo el operativo de ataque, en un pueblo que se está muriendo de hambre. Resultado, solamente uno de los objetos tirados, hay misiles hipersónicos y muchos drones. Los drones de entrada nos decían va a ser una especie de señuelo. Bajaron a todos, cayó uno justamente frente a sobre la casa de una niña bereber. Curiosa. ¿Qué significa eso? De una niña beduina, es decir, no de un israelí. Y la siguiente pregunta que todo el mundo me hace, y la quiero contestar acá como primicia, es que hay un límite que Israel no va a permitirle pasar a Irán, que es que tenga poder nuclear. Por eso hoy en el Consejo de Seguridad remarcó Israel el peligro de la cercanía de Irán sobre tener poder nuclear. Israel va a atacar en los próximos días fuertemente a los proxies, es decir, a Hezbollah, a los Houthis, y va a seguir su operación contra Hamas. Yo no imagino, por la información que tengo, ningún ataque inminente de Israel a Irán. Pero atención, muy bien, el estrecho de Hormuz es para todo Occidente clave. Por ahí pasa el 21% del petróleo crudo, 22% del gas licuado. El control de ese estrecho lo tiene Irán. Si Irán lo intenta obstruir, va a tener una respuesta global. Perdón, ahora seguimos. Nos está llamando nuestro compañero Jerez. ¿Se está yendo quién? ¿El ministro de Economía, Luis Caputo? A ver. No, ahí está el ministro Mariano Cunio Libarona. Ahí está. Ya pasó el ministro de Salud Russo, Mario Russo. Ahí está Russo, mirá, detrás de Mariano Cunio Libarona. Luis. Sí, adelante por favor. Bueno, Luis, efectivamente, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, que acaba de retirarse, ahora empezarán a hacer lo propio los diferentes funcionarios, mayormente de primera línea, que formaron parte de esta reunión, que duró más de 1 hora y 20, aproximadamente 1 hora y 25, entendiendo que comenzó a las 20 prácticamente puntual, con el arribo del presidente Milei allá por las 19:15 aquí a la Casa Rosada. El doctor Mario Russo, el ministro de Salud de la Nación, también se sube a su vehículo de color gris y en cualquier momento se va a retirar. Lo propio hará Luis Andrés Caputo. Convengamos, Luis, que salvo representantes del Ministerio de Capital Humano, hubo representantes y hasta los titulares de todas las carteras. Muy bien. Del Ministerio de Defensa, con la participación de Petri desde Dinamarca, el encabezamiento, ¿no?, de esta reunión del jefe de Gabinete de Ministros. Estamos hablando de Nicolás Posse, José Rolandi, bueno, etcétera, etcétera. Ya estuvieron recién repasando ustedes la fotografía que acaba de subir la oficina del presidente electo, y a la espera de lo que puede llegar a ser, como señalaste más temprano, la conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni. Muy bien. Cuando haya más información nos volvés a llamar, ¿eh? Bullrich. Estás abierto. Ahí está, dale. Se retira Patricia Bullrich. Ahí va la ministra de Seguridad, acompañada por un caballero, ahí la estamos viendo. ¿Tiene algún inconveniente con la cartera o algo por el estilo, según vemos desde acá? Ahí está. Va a hablar solo Adorni. Se acomoda la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que llegó algunos minutos antes de las 20, y ahí se apresta a retirarse. Próxima reunión de gabinete sería, en principio, el próximo martes. Recordemos, mañana será una jornada en la cual la agenda estará concentrada seguramente en la residencia de Olivos. Martes y jueves volverá a haber reuniones de gabinete después de lo que fue esta reunión especial, porque se constituyó el comité de crisis
por la dramática situación que está viviendo Israel y la preocupación consecuente por parte del presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, mientras vemos también que se retira el ministro de Interior, Guillermo Francos, se va a subir a su camioneta Toyota Yace, de color gris claro, y se va a retirar. Bueno, Luis, punto final, punto seguido, vamos a decir, ¿no? Porque desde luego serán intensas las comunicaciones en estas próximas horas. Y además, supongo que, no sé si ya se desmintió, pero Manuel Adorni está por hablar, ¿no? Es el dato que... Trabajamos sobre el dato tuyo de más temprano, Luis, porque acá afuera la verdad es que hay escasez de información. La vicepresidente, ahí sí, la vemos claramente. Ahí está saliendo, nosotros lo vemos acá con la cámara. Hablando por teléfono. Sí, y estaba Pose detrás de la... ahí está saliendo Pose también, detrás de la vicepresidente. Creo que es Rolandi, ¿no? Con José Rolandi, entendemos, a su izquierda, sí. Exactamente, el segunda línea del Ministerio de Jefatura de Gabinete. Ahí se retira Rolandi por un lado, de campera color marrón. Y ahora sí, con un piloto se subirá a su vehículo Nicolás Pose, quien ha estado trabajando, Luis, a lo largo de toda esta jornada, coordinando los diferentes sectores de cada ministerio que está aportando alguna cuestión interesante sobre esto que se ha formado hoy, que es el Comité de Crisis, concretamente, repetimos, con la participación de Luis Alfonso Petri, que está desde Dinamarca. Confirmamos que mañana va a juntarse con el ministro de Defensa de aquel país y el próximo martes, confirmado también, va a estar viendo los aviones F-16, los 24 aviones F-16 que van a, en las próximas semanas / meses, llegar aquí a la República Argentina. Punto final, Luis, entonces, después de 2 horas de actividad absolutamente extraordinaria aquí en la Casa Rosada, prácticamente como si fuera un día hábil, funcionando con todas sus luminarias prendidas, con todo su personal de seguridad movilizado, ahora sí, de a poco diluyéndose después de lo que fue esta reunión. Seguramente si hay más información la vamos a dar acá en el minuto a minuto, acá en Más Nación. Gracias por la información, cualquier cosa te volvemos a llamar. Un placer, Luis. Sí, en La Nación Más, quise decir, en La Cornisa, porque de lunes a viernes hacemos Más Nación y los domingos hacemos La Cornisa. ¿Me preparan, por favor, eso que les pedí de la película de Gastón Duprat y Mariano Con, que estoy encaprichado con eso, para cuando sea, Yo se los mandé. Ya te doy, Luisito Basulla. ¿Es cierto que Milei volvió rápido, entre otras cosas, porque algunos tenían la fantasía de que si se subía a un avión de guerra iba a tener problemas? No, para nada. A mí me parece que son tantas de las pavadas que se dicen. Yo creo que es muy importante aclarar algo, porque escuché hablando de pavadas, muchas pavadas hoy sobre que Argentina debiera mantener su carácter de neutral. Hace 20 años que no somos neutrales. Hace 20 años que estamos supeditados a los chinos, a los rusos y a los iraníes. No se lo tengo por qué contar a los argentinos porque ya lo saben. Le fueron chupar las medias tantos a Xi Jinping, acuérdense que hasta el embajador le hablaba en mandarín y decía que Mao Zedong había inspirado a Perón. El embajador Vaca Narvaja, ¿no? Claro, el presidente que tuvimos o que no tuvimos, que fue y le dijo a Putin que entrara a América Latina. Una barbaridad. Ahora, Milei, antes de las elecciones, ustedes lo pueden googlear, lo que nos están mirando, pongan 5 puntos de política exterior del candidato Milei, y ahí Milei va a decir, voy a estar con Occidente, voy a estar con Estados Unidos, con Israel y con la Europa Occidental. No inventó nada Milei. Milei lo había aclarado todo de antemano. Entonces, pueden discutir si les gusta o no les gusta, pero como hace un rato vos pasaste un reportaje que él le hizo, creo que a Ale Fantino, el tipo, le puede gustar lo que te dice o no, puedes compartir o no, pero lo que te dice es lo que va a hacer. Ahora, la idea de que dicen algunos de que si efectivamente, no está planificado en este momento, se pone la embajada argentina en Jerusalén, ¿no nos hacen más vulnerables? La idea de plantear un apoyo tan importante. Lo hago como pregunta porque yo creo que no, pero bueno, cada uno debe tener su mirada. ¿No los hacen más vulnerables? Así como parecimos muy vulnerables con el ataque a la embajada de Israel y la AMIA. No nos hace más vulnerables, pero yo dije públicamente que no comparto esa idea. Yo no comparto todas las ideas de este gobierno. ¿Por qué no comparto la idea de la capital, Jerusalén? Porque Jerusalén es de todos. Jerusalén es la capital de todas las...
Del mundo occidental. Sí, no, de todo el monoteísmo. Acá. Entonces yo, digamos que soy católico, apostólico, romano, para mí haber caminado por donde caminó Jesús fue una cosa inolvidable. Yo no creo que tenga que ser de un solo país. Hoy está bajo la conducción de Israel, pero el único país que lo reconoció como capital es Estados Unidos en la época de Trump. Seguramente, además, esto es muy importante, Luis, si Trump es presidente, Irán debiera cuidarse más todavía, ¿eh? Porque el apoyo de Trump a Netanyahu va a ser mucho más grande que el actual, porque Biden tiene con Netanyahu una situación compleja. Es que nunca se han llevado muy bien. Entonces, ahí, en esta campaña electoral, ustedes lo van a ver aparecer en los próximos días, el tema Irán y el tema Ucrania va a estar muy en la campaña electoral. Vamos a comunicarnos con Pilar Rahola, quien está en un evento en Miami. Hace un ratito pusimos parte de su discurso en donde de alguna manera anticipaba lo que pasaría. Pilar, te agradecemos mucho. Sé que tenés mucho trabajo y que le estás quitando tiempo a tu trabajo y a tus actividades. Así que primero agradecerte y luego preguntarte qué estás viendo hasta ahora después del ataque iraní y de la defensa, por cierto, muy efectiva de Israel con su escudo antimisiles. Bueno, la verdad es que el ataque iraní al principio podía parecernos que era de baja intensidad, en realidad ha sido de una altísima intensidad, con una voluntad letal altísima, además con un combinado, misiles de crucero, drones, con diferentes velocidades y alturas para despistar aún más las defensas israelíes. Pero yo creo que Irán no se esperaba con el enorme éxito de la defensa de estos Arrow, de estas nuevas defensas que son tan efectivas y que son la culminación de 30 años de preparación de ingenieros israelíes preparándose para un ataque como este. Realmente Irán, contrariamente a lo que podíamos imaginar, porque Irán siempre ataca a través de proxies, ataca a través de otros, pero finalmente hizo el punto de locura de intentar un ataque que quería ser letal en Israel, pero ha fracasado rotundamente. De hecho, ha pasado, si me permites, Luis, tres cosas. La primera es que Irán necesitaba un ataque con víctimas y con... ¿Perdón? Sí, te estamos escuchando y viendo perfectamente. Irán necesitaba un ataque con víctimas. Es que en medio he oído una voz muy extraña de alguien que me decía, bueno, nada, a ver, continúo. No. Es decir, Irán necesitaba un ataque con víctimas y lo ha buscado. No ha conseguido penetrar en territorio israelí, ha fracasado rotundamente en este sentido, pero además ha habido algo muy importante, que es que parte de los drones y de los misiles han sido abatidos por Estados Unidos, por la Gran Bretaña y por Jordania. Eso es muy importante. Y eso te cambia el mapa de la región. Es lo más importante que ha pasado en este ataque. Hoy Israel está menos solo de lo que estaba justo antes del ataque y Irán está más al descubierto. Ahora, Pilar, yo vi prácticamente toda la exposición que vos diste, estaba en un video. Primero me pareció brillante, te felicito. Y después, bueno, hay algo que también Rukov viene diciendo hace tiempo, que lo acaba de decir nuestra ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una entrevista que dio a Clarín, sobre la vinculación entre terrorismo internacional, crimen, narcotráfico, de nuevo, ya que estábamos hablando en nuestro editorial de eso, una especie de batalla cultural y educación que Irán está dando muy fuertemente en toda Latinoamérica y que está siendo bastante efectiva en muchos países del mundo, en muchos países de Latinoamérica, incluido la Argentina. ¿Leí bien, interpreté bien lo que vos habías dicho en la OEA? Sí, es el discurso que hice el miércoles en la OEA, que además justamente era sobre el tema de Irán, porque es evidente que la amenaza más importante de Latinoamérica en estos momentos es la penetración iraní por tierra, mar y aire, es decir, acuerdos comerciales, acuerdos militares, conexión con el narco, tanto el narco colombiano como el venezolano, como también el brasileño,
el dominio absoluto de la triple frontera, la creación de una logística vinculada al terrorismo, la llegada masiva de fuerzas CUP y también de Guardia Revolucionaria. Es decir, estamos hablando de un entramado diplomático, político, militar, comercial y delictivo de enorme calado, que sin embargo parece que no preocupe a nadie en el continente, cuando es lo más desestabilizador que tiene el continente. Hoy por hoy Irán, si quisiera perpetrar 2 atentados como los del 92 y el 94, tiene la logística, la capacidad, los movimientos, lo puede hacer todo. No olvides que 4 miembros vinculados al atentado de Amia viven tranquilamente en la triple frontera. Es decir, que estamos hablando de un operativo, igual que Irán en Medio Oriente ha funcionado siempre a través de proxies, a través de Hezbollah en el Líbano, a través de las milicias en Siria, a través de la Guardia Revolucionaria y con los grupos chiitas en Irak, a través de los Houthis en el Yemen y a través de Hamas y Yihad en Gaza. De la misma manera actúa con proxies en Latinoamérica, a través de Nicaragua, a través de Bolivia y a través de Venezuela. Y para nuestra desgracia, Luis, también a través de Argentina durante toda la época del kirchnerismo, donde la cantidad de irresponsabilidad en banalizar, permitir e incluso mirar hacia otro lado en los movimientos que se produjeron por parte de la Guardia Revolucionaria me parecen una de las muchas inconsciencias de aquella época. Recuerda que tuvisteis el lío con aquel avión vinculado a las fuerzas CUP, que es la unidad, ¿sabes?, de la Guardia Revolucionaria, que está más directamente implicada con los grupos terroristas y la más activa. Carlos, Pilar hizo 2 referencias muy impactantes. Una tiene que ver con 4 elementos, 4 personas que todavía están en la triple frontera y que están sospechados de haber participado en el atentado contra la AMIA, Carlos. Sí, bueno, Pilar tiene muy buena información, yo tengo una profunda admiración por su trabajo. Y además marcó otra cosa que vale la pena volver a remarcarla, Bolivia. Bolivia es aliado militar de Irán, tiene una alianza militar con Irán y hay denuncias diplomáticas de diplomáticos que no son argentinos que dicen que Irán está dando no visas, pasaportes a iraníes como si fueran bolivianos. Entonces, obviamente estamos con proxies muy cercanos. Yo creo ¿Qué son proxies para la audiencia? Proxies son quienes trabajan para una potencia en el medio de estas guerras del siglo XXI. Proxy es Hezbollah, proxy son los hutíes, proxy es Hamas, y dicho sea de paso, a Irán no le importa nada, para los que siempre hablan, los palestinos, están dispuestos a que mueran todos, son todos sunitas. Ellos van a defender siempre a sus socios chiitas. Ahora, Pilar, vos estás viendo, después del ataque y de la efectiva defensa de Israel, una escalada, hay quienes hablaban de, no sé, desde escalaron hasta Tercera Guerra Mundial, hasta quienes dicen que esto va a estar encapsulado y que no va a tener un impacto internacional parecido al que tiene la guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo. Bueno, primero un complemento a lo que comentaba Carlos. No solo Bolivia está repartiendo pasaportes bolivianos a la Guardia Revolucionaria, conocemos centenares de pasaportes venezolanos en manos de la Guardia Revolucionaria. Es decir, han naturalizado todo este fenómeno y les han dado el pasaporte, no solo el pasaporte físico, sino también la pista de aterrizaje para el continente. Y no hemos tenido tiempo de explicarlo, pero Luis, si has escuchado la conferencia, recordarás que también hablo de los grupos mediáticos que están jugando a favor del relato iraní, disfrazado, porque además no te hablan de Irán, pero hacen un discurso antidemocrático, antisemita, por supuesto, anti-israelí, antiamericano, pero está directamente relacionado con el Ministerio de Inteligencia iraní, a través de Hispan TV, a través de Telesur, que tiene acuerdos con ellos, a través de Prensa Latina cubana. Es decir, y luego aparecen discursos progresistas de izquierdas que llegan a las universidades, pero en realidad están vinculados directamente con la diplomacia y la inteligencia iraní. Es un problema enorme. Pregúntense por qué de golpe en pocos años han proliferado tantas cátedras de Medio Oriente en universidades latinoamericanas. También esto está vinculado a Irán. Nada es casualidad. Y respecto a tu pregunta, que es la pregunta del millón casi, estamos en una situación movible,
dinámica de la que no podemos tener ninguna certeza. De todas formas, lo que nos dice lo que ocurrió ayer respecto no solo al ataque iraní, donde yo creo, como comentábamos ayer, que Carlos también estaba, donde yo creo que ganó la posición de la Guardia Revolucionaria, que quería elevar la posición de guerra por encima incluso de la dirigencia política de Irán. Hoy por hoy es la Guardia Revolucionaria la que está mandando, estoy convencida, en los ataques a Israel y en toda la situación inestable en la región. Pero la gran lección que nos da es que si Israel está preocupado por una guerra con Irán, lo está más preocupado Inglaterra o Alemania o Francia, toda Europa, porque la hecatombe económica, tanto en petróleo como en cuestiones energéticas, de una escalada en la región, es absolutamente imposible. Es decir, nos cae la economía. Por tanto, hay que preguntarse por qué Gran Bretaña, por ejemplo, de golpes defendió. Evidentemente tiene que ver con la alianza con Israel, pero también tiene que ver con la economía. Es decir, si Irán consiguiera ahora una escalada de gran guerra en la región, creo que íbamos a sufrir todos, económicamente hablando, porque además el daño en todo el equilibrio del petróleo y en el tema gasístico también sería monumental. Yo creo que esto no interesa ni a los chinos. Que sería del otro lado, ni a los rusos. De manera que mi tendencia es a pensar que esto, como tú bien dices, se va a encapsular. Irán ha sacado pecho, le ha salido fatal. Fijaros algo también bastante interesante. Los países que se han reído más en redes, las redes sociales que se han reído más del fracaso iraní, han sido árabes. Encantados del fracaso iraní. ¿Y eso qué demostraría? Demuestra hasta qué punto Irán ha agotado la paciencia de los países árabes, sunitas, no solo Arabia Saudita, sino el resto. Me parece muy significativo que Jordania se haya implicado, cuando Jordania no tenía esa posición. Esto es un cambio de paradigma muy claro. Y Egipto ha estado en la posición que está. Jamás ha agotado también la paciencia del mundo árabe. No le interesa a nadie. Fíjense que las grandes manifestaciones contra Israel no se han producido en el mundo árabe, se han producido en Occidente. En otro tiempo habríamos tenido unas manifestaciones en el Cairo o en Amán terribles. Esta vez no se han producido. En Buenos Aires sí, en Barcelona también. Sí. Pero en el Cairo no las he visto. Y me parece muy significativo. Sí. Un comentario, Pilar, interesante sobre lo que vos decías recién. Por el estrecho de Hormuz pasa el 21% del petróleo crudo y el 22% del gas licuado de toda la comercialización mundial. Por eso lo que vos decías es tan importante. Es un punto clave. ¿Cómo resolver esto con los iraníes? Hay dos formas, la negociación o el ataque. Me parece que hoy, siguiendo lo que vos decías ayer también por televisión, estamos solo en preguerra. Esto es, están todo el mundo estudiándose. Lo que le decía recién a Luis del discurso de recién de Naciones Unidas del embajador israelí, hay un punto que marcó Israel que no va a permitir que supere Irán, que se convierta en potencia nuclear. Claro. Pilar, y en ese sentido déjame que te haga una última pregunta. ¿Cuál es tu lectura de la posición argentina tan explícitamente a favor de Israel, del alineamiento con los Estados Unidos, no solamente en el conflicto del Medio Oriente, sino en la mayoría de las políticas que tienen que ver con el mundo occidental y civilizado, entre comillas? Luis, es que a mí me parece que es el único lugar del mundo donde podemos estar los que defendemos los valores occidentales y que defendemos las democracias liberales. ¿Que dónde vamos a estar? Es que el mundo está... Lo que es una locura es que gente que vive en democracia esté apuntándose a los valores del régimen de los ayatolás. Lo que es una locura es Venezuela. Lo que es una locura es Bolivia. Es decir, desde luego... Y lo que era una locura era la Argentina del kirchnerismo. Evidentemente que además Argentina es el país que sufrió 2 atentados de Irán y que por tanto tiene marcado en la memoria trágica esas muertes. Y después sufrimos el asesinato de Nisman. Es decir, que Argentina es el país, primero,
Que esto creo que, Luis, que me lo has escuchado Sí. alguna otra vez, pero Sí, hay que sí. repetirlo. Argentina es el país que puede liderar otro discurso en el continente, Claro. que lo necesitábamos. Un discurso racional que sitúe a Argentina en los lugares del mundo que cuentan, con los países que cuentan. Y miren ustedes lo que pasó ayer. ¿Con quién quieren estar? ¿Con Alemania? ¿Con Gran Bretaña? ¿Con Estados Unidos o con Irán? ¿Dónde Perfectamente. nos situamos? Pues Argentina se está situando correctamente. Gracias, Pilar. Gracias por el tiempo. Muy agradecidos, insisto, con tanta actividad que tenés. Nos vamos inmediatamente a Casa Rosada.